Hola, buen día. Hoy yo le vengo a explicar uno de los problemas propuestos del libro de circuitos eléctricos de la serie de Chown. Capítulo 9. Análisis de un circuito por el método de las corrientes de malla. Problema 9.24. En el circuito de la figura 9.25, hallar las intensidades I sub A, I sub B e I sub C. Bueno, nos pide calcular esta intensidad de corriente, esta intensidad de corriente y la I sub C. Entonces, nosotros debemos realizar las corrientes de malla, las líneas imaginarias que va a circular la corriente I sub 1, la I sub 2 y la I sub 3. Entonces vamos a realizar las ecuaciones. Por lo tanto, la primera ecuación tenemos la siguiente. Para la intensidad, la primera malla, tenemos esta intensidad de corriente 1 que circula por esta impedancia, que es 10 con un ángulo de 45 grados. Entonces ponemos 10 con 45 grados que multiplica a I sub 1. Por esta misma impedancia circula la intensidad 3, pero en sentido contrario. Si esta corriente va de este sentido y esta intensidad sub 3 va de este otro sentido, por lo tanto se va a colocar el signo menos. La misma impedancia que es 10 con un ángulo de 45 grados que multiplica la intensidad 3, ya que por esa impedancia circula la intensidad 1 y la intensidad 3. Y la tensión, que viene siendo 150 con un ángulo de 120 grados. Como está en el mismo sentido de la intensidad de corriente, esta va con signo positivo. Para la ecuación de la malla número 2, que lo tenemos como la intensidad de corriente 2, es esta intensidad de corriente circula por esta impedancia, que viene siendo 10 con un ángulo de 45 grados. Entonces colocamos 10 con 45 grados que multiplica a la intensidad 2, menos, porque tenemos esta intensidad de corriente que circula por este lado y la intensidad 3 circula por el otro lado contrario, por lo tanto es el signo negativo. La misma impedancia de 10 con un ángulo de 45 que multiplica I sub 3. Esta intensidad de corriente está en la misma dirección que esta fuente de 150 con un ángulo de 0. Entonces es positivo. Igual a 150 con un ángulo de 0. Entonces para la malla número 3 tenemos tres impedancias del mismo valor. Por eso ponemos 3 que multiplica a 10 con un ángulo de 45 grados. Y es como la intensidad 3 menos con 10 con un ángulo de 45 que multiplica a la intensidad 1, porque por esta impedancia circula la intensidad 1 pero en sentido contrario. Tenemos menos 10 con un ángulo de 45 grados y por la intensidad 2, porque esta impedancia también circula la intensidad 2 pero en sentido contrario. Igual a 0 porque en esta malla no tenemos fuentes que circulan la intensidad 3. Entonces nos pide calcular I sub A, I sub B e I sub C. Tenemos que entender que vamos a realizar el cálculo de la intensidad 1 y la intensidad 2, porque la intensidad 1 viene siendo igual a la intensidad I sub A, porque la intensidad I sub A solo va a circular por esta rama y aquí se va a dividir por este sentido y por este otro. Entonces
también tenemos la intensidad 1 circulando por este lado. Por lo tanto, intensidad 1 es igual a intensidad A. Para la intensidad 3, intensidad I sub B, tenemos circulando la intensidad 1 y la intensidad 2. Entonces, la sumatoria de la intensidad 1 más la intensidad 2 es igual a la intensidad B. Y por último, la intensidad I sub C es igual a la intensidad 2, ya que solo circula la intensidad 2 por esta rama, por este lado. Entonces, la matriz es la siguiente. La matriz de impedancia viene siendo todo de este lado. La matriz de intensidad de corriente es la de aquí, igual a la matriz de la tensión eléctrica. Solo hemos transcribido esta ecuación, pero ya en forma matricial. Están los mismos datos, solo hemos acomodando esta intensidad 1 en el primero aquí. Como no tenemos intensidad 2, colocamos 0. Si tenemos intensidad 3, colocamos menos 10 con ángulo de 45. Para la segunda ecuación no tenemos intensidad 1, por lo tanto colocamos 0. Pero si tenemos intensidad 2, si tenemos intensidad 3. Y para la tercera ecuación si tenemos intensidad 1, por eso tenemos datos. Intensidad 2 igual, intensidad 3 aquí. Aquí lo que hemos realizado es 3 por 10. Por eso tenemos 30 con un ángulo de 45. Bueno, ya tenemos la matriz. Ok, es lo mismo que le habíamos dicho. Este lado es la matriz de impedancia, que viene siendo esta fórmula. Este lado tenemos la matriz de intensidad de corriente. Y este lado tenemos la matriz de tensión eléctrica, así como tenemos la fórmula. Ok, como le dije anteriormente, debemos realizar el cálculo de la intensidad 1. Y para ello, en la primera columna, tenemos que reemplazar la impedancia por la tensión. Si vamos a calcular la intensidad 1 y colocamos la misma impedancia dividido por la matriz de impedancia. Viene siendo todo esto, la matriz de impedancia. Entonces, reemplazando, como vemos, la intensidad 1 es igual a la matriz que tenemos que reemplazar a este lado, la tensión eléctrica. Todo este lado se lo reemplazamos de esta columna y colocamos la misma impedancia dividido por todo esto que viene siendo la matriz de impedancia, se la colocamos acá. Entonces nosotros por matrices podemos calcular la determinante de la siguiente forma. Lo que hemos hecho, hemos tomado este lado como más, y este lado viene siendo menos, más, ya que sería más fácil porque tenemos más 0 este lado. Entonces vamos a resolver. Tenemos 150 con un ángulo de 120 que multiplica la determinante de 10 con un ángulo de 45. Tenemos menos 10 con un ángulo de 45. En este lado tenemos menos 10 con ángulo de 45 y 30 con ángulo de 45. Lo que hemos hecho, si tomamos este lado, tapamos este lado y este lado, solo nos quedaría estos cuatro valores y se lo transcribimos aquí. Igualmente, si tenemos 250, por fórmula aquí debemos colocar menos 150, tapamos esta columna y esta fila.
Y tenemos 0 menos 10 con ángulo 45, y aquí tenemos menos 10 con ángulo 45 y 30 con 45. Es lo mismo que hemos transcribido aquí. Igualmente acá, aquí lo que hemos elegido es este lado. Si cogemos 10 con ángulo 45 es positivo, y eliminamos este y este para agarrar solo estos 4 valores y se lo transcribimos aquí en la determinante. En este lado tenemos 0, por lo tanto nos saltamos acá a la menos 10 con un ángulo de 45. Tapamos este y este. Solo nos quedaría estos 4 valores. Tenemos un 0, tenemos un menos 10 con un ángulo de 45, tenemos 10 con 45 y menos 10 con 45. Y se lo transcribimos a la determinante. Entonces, ya hechas las determinantes, aquí debemos realizar la operación. ¿Cómo hacemos aquí? Tenemos 150 con ángulo de 120, no se mueve ahí nomás, pero sí tenemos que resolver esta determinante. Se multiplica en cruz 10 con ángulo de 45 por 30 con un ángulo de 45. 10 por 30, 300, y los ángulos se suman. 45 más 45 tenemos 90. Aquí tenemos menos por menos más, y por fórmula debemos que colocar menos. 10 por 10, 100, y los ángulos se suman. 45 más 45, 90. Vamos con el otro. Menos 150. La determinante aquí, 0 por un número es igual a 0, ¿cierto? Entonces nos quedaría menos por menos más, y por fórmula tendremos menos. 10 por 10, 100, y los ángulos se suman, 90. Vamos por el otro lado, tenemos 10 con 45, 0 pasa igual, y aquí la determinante se realiza la operación. Tenemos 10 por 30, 300, y los ángulos se suman, 90. Menos por menos más, y por fórmula menos. 10 por 10, 100, y los ángulos se suman, 90. Igual menos 10 con un ángulo de 45, 0 por algo igual a 0, y tenemos 10 por, ya primero los signos, más por menos, menos, y por fórmula tenemos menos, y el menos sería más, ¿cierto? Entonces sería 10 por 10, 100, y los ángulos se suman, 90. Aquí lo que vamos a realizar para restar estos dos valores, tenemos que transformarlos en forma binómica. Entonces tenemos lo siguiente. Vamos a necesitar de nuevo el mismo dato. Como vemos, hemos transformado los 300 con un ángulo de 90 a binómica. Tenemos J300. Igualmente los 100 con ángulo de 90 tenemos J100. Aquí también deberíamos transformar a binómica. Tenemos 300 con ángulo de 90, sería J300. Y aquí tenemos 100 con ángulo de 90, tenemos J100. Lo que hemos realizado aquí es la operación de J300 menos J100, y tenemos J200, ¿cierto? Y se transcribe lo mismo. No hemos hecho nada más. Ya, una vez que ya tenemos las operaciones hechas, podemos volverlos de nuevo a forma polar, de binómica a polar. Y tenemos lo siguiente. La intensidad 1 es igual a 150 con un ángulo de 120 que multiplica a 200 con un ángulo de 90, más 15.000
con ángulo de 90 y acá tenemos 10 con ángulo de 45 que multiplica a 200 con ángulo de 90 menos 1000 con ángulo de 135. Aquí hubieron dos nuevas operaciones, lo que se realizó 150 por 100 y aquí como tenemos signo negativo, negativo sería más. Igualmente aquí 10 por 100, 1000, los ángulos se suman. Bueno, aquí lo que se realizó, indicia 1 es igual a 30.000 con ángulo de 210 más 15.000 con ángulo de 90. Acá tenemos 2000 con ángulo de 135 menos 1000 con ángulo de 135. Bueno, lo que se realizó aquí es la multiplicación de 150 por 200 y por eso tenemos 30.000. Y los ángulos se suman. 120 más 90 tenemos 210. Aquí igual se realizó la multiplicación de 10 por 200, tenemos 2000 y los ángulos se suman. 45 más 90, 135. Aquí debemos realizar la transformación de polar a binómica. Por lo tanto tenemos lo siguiente. Los 30.000 con ángulo de 210 grados a forma binómica tenemos menos 25.980.76 menos J15.000. Y estos 15.000 con ángulo de 90 a binómica tenemos J15.000. Los 2000 con un ángulo de 135 a binómica tenemos menos 1414.21 más J 1414.21. Los 1000 con ángulo de 135 a binómica tenemos menos 707.1 más J 707.1. Entonces aquí lo que se hizo la operación de los signos. Como vemos, destruimos los paréntesis. Destruimos paréntesis aquí también. Y aquí se realizó la multiplicación de signos. Menos por menos más. Y menos por más menos. Realizamos la operación de suma y resta. Los reales con real y los imaginarios con imaginario. Este real quedaría solo. No tenemos más reales. Pero este imaginario con este imaginario es igual, así que sería 0. Y acá tenemos los menos 1414.21 más 707.1. Tenemos total menos 707.11. Y lo parte imaginaria tenemos J 1414.21 menos J 707.1. En total tenemos J 707.11. Entonces aquí debemos de nuevo a transformarlo a polar para realizar la división. Para polar tenemos lo siguiente, que la índice 1 es igual a menos 25.980.77 que divide a 1000 con un ángulo de 135 grados. Realizando la división tenemos que la índice 1 es igual a menos 25.98 con un ángulo de menos 135 amperios. Entonces tenemos que la intensidad 1 es igual a 25.98 con un ángulo de 135 amperios. Por estar en el segundo cuadrante debemos sumarle los 180 grados y tenemos que la intensidad 1 es igual a 25.98 con un ángulo de 45 grados amperios. Para la intensidad de corriente 2 tenemos lo siguiente. Ahora debemos reemplazar en la segunda columna
la tensión es eléctrica, o sea que este lado, y la demás quedaría con la impedancia. Como ya hemos calculado la matriz de impedancia, o sea delta Z en la anterior diapositiva, y ya sabemos que da 1000 con un ángulo de 135, solo vamos a transcribir ese dato. Realizando la determinante, tenemos lo siguiente. Hemos hecho la determinante de esta columna, ya que tenemos más 0. Tenemos menos 150 con ángulo de 120. Por la determinante, si tapamos este lado y este, solo nos quedaría estos dos valores y estos otros dos valores. Y tenemos una determinante de 4×4. Igualmente. Y aquí es signo negativo porque comenzamos aquí. Más, menos. Es por eso que es negativo. Más, menos, más. Y aquí sería menos, pero por ser 0 no lo tomamos en cuenta. Tenemos más 150 y la determinante sería este, tapamos y este. Solo nos quería las 4 esquinas. Estos 4 valores. Ok, resolvemos la determinante. Menos por menos más y por fórmula tenemos menos. 10 por 10, 100 y con ángulo de 90. Aquí tenemos la multiplicación de 10 por 30, 300 y los ángulos se suman. 45 más 45, 90. Menos por menos, más y por fórmula tenemos menos. Y aquí tenía 10 por 10, 100 y los ángulos se suman. Ok, aquí hemos realizado una multiplicación de 150 por 100 y tenemos 15.000 con un ángulo de 210, ya que 120 más 90, 210. Estas que están en polar lo transformamos a binómica y tenemos 150 que multiplica a J300 menos J100. Vamos a realizar esa operación de binómica y transformamos este de polar a binómica. Tenemos que la intensidad 2 es igual a menos 12.990.38 menos J7500 más 150 que multiplica a J200 dividido para 1000 con un ángulo de 135. Entonces lo que hemos realizado aquí la multiplicación de 150 por J200 y tenemos J30.000. Aquí lo que hemos realizado real con real e imaginario con imaginario. Aquí solo sería menos 12.990.38 y aquí a este lado tenemos J30.000 menos J7500, tenemos en total J22.500. Este lado lo transformamos a polar para hacer la división y tenemos que la intensidad 2 es igual a 25.980.76 con un ángulo de 120 que divide a 1000 con un ángulo de 135 grados. La intensidad 2 tenemos 25.98 con un ángulo de menos 15 grados amperios. Y aquí vamos a restarle menos 180 grados para tener que la intensidad de corriente 2 es de 25.98 con un ángulo de menos 195 grados amperios. Entonces, como le dije en la primera diapositiva, tenemos lo siguiente. Que la intensidad A es igual a la intensidad 1 por estar circulando en el mismo sentido y en el mismo lugar. Y por cálculo que hemos obtenido es de 25.98 con ángulo de 45 grados amperios. La intensidad C es igual a la intensidad 2.
que es igual a 25.98 con ángulo de menos 195 grados amperios. Y como le dije desde el principio, que la intensidad B lo vamos a calcular a la intensidad A más intensidad C, o más dicho, intensidad 1 más intensidad C, B, intensidad 2. Estos valores que están en polar lo hemos transformado a binómica. Tanto los 25.98 con ángulo de 45 tenemos 18.37 más J 18.37. Y los 25.98 con ángulo de menos 195 grados a binómica tenemos menos 25.09 más J 6.72. Esto lo realizamos para realizar fácil la suma y resta. Y aquí real con real e imaginario con imaginario. Tenemos que la intensidad B es igual a menos 6.72 más J 2509. Esto lo transformamos a polar y tenemos que la intensidad B es igual a 25.97 con ángulo de 105 amperios. Bueno, entonces le restamos los 180 al ángulo y tenemos que la intensidad B es igual a 25.97 con ángulo de menos 75 grados amperios. Y hemos obtenido las tres intensidades de corriente que nos pide el enunciado, tanto la intensidad A, la intensidad C y la intensidad B. Bueno, eso sería todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, denle un me gusta y suscríbase al canal.